Y claro que sí, ayer la marcha fue la marcha 21F, ¿está bien dicho? Está bien 21F. dicho, sí, sí. Fue la que, bueno, nos tiene a todos todavía con lo que quedó de esa marcha, es el tema central. Y la verdad que siempre quedan cosas para analizar, ¿no? Más allá de escuchar las voces de cada uno de los protagonistas, está bueno charlar con gente que pueda entender un poco todo lo que viene pasando con el movimiento obrero. Vamos a hablar con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas gremiales y del portal infogremiales.com.ar. Buen día, ¿cómo te va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, primero que nada, la marcha fue el número que se esperaba de cantidad de gente, un número que obviamente nunca es preciso, ¿no? Pero que podemos hablar de entre 300.000, 200.000 y 400.000, no sé. Sí, yo creo que era el número necesario como para saber si Moyano tenía o no capacidad política y gremial de retornar a escena y de seguir vivo, digamos, ¿no? Después de un año y medio prácticamente de no estar en las primeras planas por su actividad política o sindical, cuando se había dedicado de lleno independiente, bueno, tenía que retornar y tenía que tener un número que demuestre que sigue teniendo capacidad de liderazgo. Y me parece que más allá del número preciso, que como vos decís siempre es difícil de contabilizar, la marcha fue multitudinaria y quedó en claro que sigue teniendo esa capacidad de articular distintos sectores y de mover una cantidad importante de gente, lo que le da cierto aire para seguir pensando que tiene algo de hilo en el carril para su futuro, digamos. O sea que vos ves que con esta movilización, más allá que obviamente Moyano fue el convocante, pero han participado distintos movimientos, pero fue el gran ganador, digamos, el que se puede atribuir esta capacidad de movilizar, Hugo Moyano. Sí, en parte porque es cierto que tiene una capacidad de movilizar, creo que única, Claro, dentro del propia ya, ¿no? movimiento obrero Sí. argentino, y por otro lado porque sigue reinventándose y encontrando formas para expresar de alguna manera frente a cada gobierno y con distintas articulaciones gremiales, sociales y políticas, una porción importante de lo que sucede en el mundo gremial y en el mundo laboral. Creo que, no sé si es un gran ganador, pero por lo menos demostró que sigue vivo y me parece que era el principal dato que quedaba por saldar. Claro. Estaba claro que ya había una porción importante de la CGT que le había sacado respaldo, que incluso muchos gremios salieron a criticar la movilización. Ahora lo que no estaba claro era si Moyano, a pesar de eso, tenía capacidad de plantar una movilización que pueda llamar la atención de un gobierno. Bueno, lo logró, digamos. Devolvió la pelota que el gobierno le había tirado y ahora queda fundamentalmente del lado de Cambiemos la posibilidad o la capacidad para tratar de plantar una vía de negociación y detener la escalada de confrontación, digamos, ¿no? Me parece que ayer, salvo el discurso de Moyano, todos hablaban de una articulación de esos espacios con miras a futuro y Moyano fue el más cauto, pensando en tratar de negociar con el gobierno sin necesidad de pensar en un futuro de confrontación. Habrá que ver cuál es la postura del gobierno. Uno empieza a ver por las reacciones de los ministros y de algunos funcionarios qué puede llegar a suceder, pero bueno, se abre un impas de espera. Por el momento el gobierno parece haber no acusado demasiado de recibo, digamos, por lo menos no, siempre las declaraciones han sido bueno, relacionadas con la extorsión o con que así no es la forma y cosas por el estilo. ¿Realmente pensás que puede haber un acercamiento, puede haber algún grado de reacción del gobierno al respecto? Mira, las primeras reacciones, como vos decís, dan a pensar que no. Incluso Marcos Peña hace instantes salió a decir algo así como que Macri y Moyano no tienen nada que juntarse a hablar porque los temas de Moyano son judiciales. En caso de que el gobierno siga en esa postura intransigente, seguramente va a colaborar, a dar el puntapié para que lo que ayer se mostró como una primera acción común pueda consolidarse como un polo opositor, fundamentalmente con pie en el mundo del trabajo, y no digo gremialismo porque ayer también había una columna muy importante de organizaciones sociales y de trabajadores informales. Pero bueno, probablemente con esa posición del gobierno intransigente de pensar que puede aislar a Moyano, arrinconarlo, probablemente genere que lo de ayer sea el inicio de una nueva articulación para pensar en 2 años de confrontación con el gobierno nacional desde la oposición. Claro, acá quedan por ahí
algo de lo que vos decías, ¿no? Como dos lecturas o dos situaciones para ver cómo se termina de desarrollar. Por un lado vos hablabas justamente de, por ahí, bueno, un nuevo armado opositor, relacionado con lo nacional y lo popular, que pueda terminar enmarcado con alguna figura que todavía no sabemos cuál es. Y la otra es la parte sindical, digamos, ¿no? De ver si CTA y Moyano pueden llegar a armar algo que terminen o bien quedándose con la CGT o yéndose por afuera, digamos. Son alternativas que pueden empezar a surgir a partir de esta movilización. Mira, yo creo que es menos probable lo primero que lo segundo. Ajá. Porque es muy difícil que todos esos espacios tan heterogéneos y diversos puedan tener alguna articulación de corte político, partidario o electoral. Ahora sí me parece que es muy probable que en caso de que, como te decía, el gobierno no dé cuenta de la necesidad de abrir un canal de negociación con el sindicalismo más tradicional, cegetista, que lo encarna Moyano, probablemente eso que vimos ayer en la calle sí pueda generar un polo opositor, pero fundamentalmente desde el mundo del trabajo y callejero, ¿no? Esto de las organizaciones sociales, la CTA y la CGT, buscando alguna manera de articular, no sé si formalizarlo, pero sí de articular una especie de unidad en acción sostenida con una serie de banderas que se pueden empezar a visualizar, reclamos por despidos, paritarias libres, incluso el retorno de impuestos a las ganancias, la reforma laboral, la derogación de la reforma previsional, todos ítems que estuvieron ayer girando en los distintos discursos. Jorge, ¿y vos cómo lo analizás a Moyano? Vos hoy decías que ha cambiado posturas y justamente, bueno, en realidad ha tenido relación con todos los gobiernos, acercamientos y distanciamientos. En algunos casos, como fue con el kirchnerismo, que fue más por una cuestión, me parece que una pelea no tanto de salarios, sino más bien, me imagino, metodológica o algo por el estilo, que terminó discutiendo por el tema impuesto a las ganancias cuando no creo que haya sido el tema central que le interesaba en este caso. Pero bueno, después terminó peleándose, se acercó un poquito a Macri, se terminó peleando. En realidad, cuando se pelea porque realmente defiende intereses de trabajadores o porque defiende sus intereses. ¿Cómo lo analizás vos? Mira, respecto de que, bueno, es una buena porción del periodismo, de los analistas, vinculaban directamente la movilización con la situación judicial o procesal de Moyano. Sí. Evidentemente hay una serie de cuestiones que están en juego. Por un lado está claro que Moyano tiene algunos problemas judiciales que va a tener que responder en la justicia, más allá de movilización o no movilización. Y eso está vinculado a las denuncias que están dando vuelta, que involucran fundamentalmente a su mujer, a los hijos de su mujer, incluso y también al patrimonio de él mismo. Ahora, es difícil pensar en una avanzada o en una respuesta judicial de Moyano que no tenga que ver directamente con su relación política con los gobiernos de turno. Uh-huh. Recuerdo que cuando se peleó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, surgió y se mantuvo en la tapa de los medios por un tiempo largo el famoso exhorto de Suiza. Ahora, cuando se pelea con el gobierno de Macri, sale la denuncia esta de la UIF. Evidentemente Moyano tiene cuentas que saldar con la justicia, pero los tiempos de la justicia están muy vinculados a los tiempos políticos, ¿no? Cuando Moyano se distancia de los gobiernos, empieza a tener problemas judiciales más severos. Cuando tiene una relación por lo menos cordial, esos problemas quedan opacados. Y esta situación doble de política y justicia me parece que genera un juego que no termina de quedar claro nada. Por un lado, porque es cierto que Moyano en parte tiene que responder en la justicia, pero también es cierto que la justicia depende mucho de los tiempos políticos. Entonces está tan mezclada la situación que es difícil descindirla. Claro. Hay problemas políticos, hay problemas económicos y hay problemas judiciales. Creo que lo de ayer era una mezcla de las tres cosas que están muy interrelacionadas y que es difícil terminar de separarlas. Por último, ¿por qué crees que no se determinó o no se hizo un llamado más allá del de Micheli a un paro nacional y cuándo pensás que podría llegar a venir ese llamado? Mira, la sensación que me dio de los discursos de todos es que todos estaban más dispuestos a avanzar en una pelea frontal con el gobierno nacional, salvo quien encabeza ese armado, que es Hugo Moyano. Todos los discursos fueron más duros que el del propio Moyano, y creo que tiene que ver un poco con la esencia. Moyano es un tipo históricamente del sindicalismo cegetista que está formateado en esto de golpear y negociar. Hoy mismo salió a pedir una reunión con Macri, y por eso te decía que muy probablemente los tiempos que corran de acá a una nueva medida de fuerza o
a distender la situación van a depender más de la reacción del gobierno que del propio Moyano. Pero hay un punto de inflexión que puede ser clave y que hay que seguirlo de cerca, que tiene que ver con lo que va a suceder con OCA dentro de solo 5 días. En 5 días el gobierno tiene que dar el aval para que OCA siga funcionando o para que se caiga. En caso de que OCA se caiga, estamos hablando de más de 7.000 trabajadores camioneros que están encuadrados en esa empresa. Ese puede ser un punto de inflexión y de no retorno entre el gobierno nacional y Hugo Moyano, así que hay que empezar a seguirlo de cerca. Muy bien, Jorge, te agradecemos realmente este ratito con nosotros, ¿eh? No, por nada, un abrazo grande. Hasta siempre. Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, es uno de los integrantes del portal infogremiales.com.ar, hablando con nosotros sobre la marcha de ayer 21F.